Hola, ¿qué tal? Te habla Edward Castillo. En esta ocasión voy a llevar a cabo esta exposición del capítulo número 14 de este libro de auditoría. Y este capítulo lleva el tema de auditoría de base de datos. Vamos a ver algunos temas importantes en este capítulo y a continuación pues avanzamos en lo que es nuestra exposición. Así que importancia y necesidad de control interno y de auditoría. Es importante saber por qué este tema de las auditorías en base de datos, pues ver su importancia y la necesidad que tienen. Y ocurre que con el auge y el mucho esparcimiento y la expansión de los sistemas gestores de base de datos y toda la tecnología del manejo y almacenamiento de información, si algo debe estar supervisado y verificar que exista integridad y que la información esté correcta y esté también oportuna, pues es lo que tiene que ver con las bases de datos, puesto que en la actualidad la mayoría de las empresas pues implementan sistemas de información basados en bases de datos, y por eso surge la necesidad de control interno y de auditoría a la información y especialmente a las bases de datos. Hay varias metodologías para la auditoría de base de datos, aunque las empresas incluso elaboran las de ellos propios, pero básicamente se puede clasificar estas metodologías, estas formas de auditoría en dos grandes grupos. La primera es la metodología tradicional, que esta simplemente consta de una serie de criterios, y aquí el auditor se vale de un checklist o una lista de control en donde él va cotejando según una nomenclatura que es S, que corresponde a sí, si está o no, si es positivo este criterio que él puede ir evaluando, una N si es que no, y NA que no es aplicable ese criterio. Esta es una metodología que no requiere de tantos conocimientos en lo que tiene que ver con ser un experto quizás en la base de datos, pero sí para algunos puntos de control, pues ir verificando que sí existen o que no existen o que no aplica. Y la segunda metodología es la metodología de evaluación de riesgo. Esta metodología empieza fijando los objetivos de control que minimizan riesgos potenciales a los cuales está establecido el entorno. Esta es una metodología ya un poco más compleja, y esta se vale de dos elementos básicos y principales, que son los objetivos de control y las técnicas de control, que la vamos a ver a continuación. Los objetivos de control, por ejemplo, es a donde se quiere llegar, qué se quiere controlar a fin de que los riesgos se minimicen. Uno pudiera ser, por ejemplo, el sistema gestor de base de datos deberá preservar la confidencialidad de la base de datos. Eso es un objetivo al auditar. Ese objetivo, entonces, ¿cómo yo lo logro? A través de una técnica de control. ¿Y qué es esa técnica de control? Bueno, eso es lo que me ayuda a mí a poder lograr ese objetivo de control. Va unida y parte del objetivo de control al que corresponde. Por ejemplo, en el objetivo de control que hemos visto, que es el sistema gestor de base de datos deberá preservar la confidencialidad de la base de datos, eso es lo que queremos que se logre. ¿Cómo se hace? Bueno, como estamos hablando de confidencialidad, ¿verdad? Pues miren cómo dice esta técnica: se deberán establecer los tipos de usuarios, perfiles y privilegios necesarios para controlar el acceso a la base de datos. Fíjense que hay un vínculo muy estrecho entre lo que es el objetivo de control y la técnica de control, porque como habíamos dicho, la técnica de control parte del objetivo de control al cual corresponde, se elabora a partir de ese objetivo de control y tiene que perseguir que se cumpla ese objetivo. También en el ámbito de auditoría, pues existen diferentes pruebas
Por ejemplo, están las pruebas detectivas, las pruebas correctivas, las preventivas y las sustantivas. Por ejemplo, estas últimas, las pruebas sustantivas, ocurre cuando de repente se demuestra o se puede verificar que no se está logrando un objetivo, entonces hay que recurrir a una metodología o a un elemento que pueda corregir ese fallo y poder implementar. Asimismo, las pruebas detectivas lo que hacen es pues detectar cualquier fallo, cualquier error que pueda dar. Estos son trabajos del auditor. Muy bien, continuamos entonces. Hay algunos objetivos de control en el ciclo de vida de una base de datos que vamos a ver. Esos objetivos de control que inician desde el estudio previo y el plan de trabajo, y estos llegan hasta el plan de explotación y mantenimiento de la misma base de datos. Por ejemplo, este primer objetivo, que es el estudio previo y plan de trabajo, este es un estudio tecnológico de viabilidad, es ver los factores de costos, es ver si es mejor desarrollar una aplicación o de base de datos posible, ¿verdad?, para enmarcarnos en el tema, o si es mejor comprar una que ya está hecha, porque no siempre es lo más factible pues desarrollar desde cero una base de datos, porque a veces hay, o un sistema, a veces hay uno que ya funciona y que sale más barato y que también ya está probado que por asuntos de seguridad e integridad pues funciona mejor que hacer uno desde cero. Y este estudio previo, aunque muchas empresas, muchas organizaciones se lo saltan, este primer objetivo es indispensable y es muy necesario. Muy bien, un segundo objetivo es la concesión de la base de datos y selección del equipo. Esto va implementando desde el inicio de la base de datos, por ejemplo, el diseño de la base de datos. Aquí se mencionan todos los elementos, trata también aspectos de seguridad, de el esquema de la base de datos, la estructura. Esta es la parte inicial. Una vez ya se ha decidido pues realizar este proyecto, pues entonces esta es la concesión, el inicio de la base de datos. En la fase de diseño y carga, esta fase pues tiene que ver con implementar los tres modelos o los tres diseños básicos de una base de datos, que son el diseño físico, el diseño lógico y el diseño conceptual. En este aspecto también en este punto también, este objetivo también se tratan aspectos de seguridad, y también se toman muestras de las tablas. El auditor debe tomar muestras de las tablas, de las vistas, también de los índices. Es un papel importante en los objetivos de la auditoría, especialmente para el auditor. Y número 4, explotación y mantenimiento. Este paso, este objetivo se da luego de las pruebas de aceptación. Después que se ha probado pues la base de datos, entonces aquí se debe asegurar de que se mantiene la integridad de los datos. Ojo con esto, porque aquí se empieza ya a usar, a funcionar la base de datos, a introducir datos y a probar y a ponerla a trabajar a su máxima expresión. Y entonces en este aspecto también se dan lo que es la migración, la importación de datos, y debe asegurarse de que la integridad de datos se mantiene en este proceso. Y por último vamos a ver en el ámbito de los objetivos, vamos a ver lo que es la revisión luego de la implantación y cómo funciona todo. Es lo que se va a ver en este paso. Hay que responder a 3 preguntas para saber si esto está bien, si este paso cumple adecuadamente, se han conseguido los resultados esperados. Esto es lo que nos preguntamos en la revisión, que básicamente vamos a ver esa palabra de revisión, prueba, chequeo, porque son palabras clave de un auditor. Entonces, revisión post implantación
tiene que ver con revisar si se han conseguido los resultados esperados, si se satisfacen las necesidades de los usuarios y también si los costes y beneficios coinciden con los que fueron planteados inicialmente, con los previstos, porque esto es una parte importante también para un proyecto de este tipo. Vamos a ver ahora software de auditoría. Esto no es más que algunas aplicaciones, algunas tecnologías que facilitan la labor del auditor. Existen varios, por ejemplo, Auditoría Free es uno de esos software y otros más. Esto es lo que son programas informáticos que se instalan en un dispositivo electrónico y permite que la labor del auditor sea mucho más fácil, mucho más rápida. Y hay unos componentes importantes a auditar, que son el sistema gestor de base de datos o el diccionario de datos, que esto no es más que una base de metadatos. Hay una diferencia, estos diccionarios de base de datos que empezaron a implementarse a partir de los años 70, ellos tienen un cierto grado o un grado bien considerable de diferencia con lo que es una base de datos en sí, porque ellos son como una base de metadatos. Y también cuando hay fallos en los diccionarios de datos, es aún a veces más peligroso que lo que cuando son en las bases de datos en sí, porque en los diccionarios de datos con el tiempo esos errores se van prolongando y va afectando el sistema en sí, pero a través del tiempo también. También un componente importante a auditar son las herramientas de minería de datos o data mining, los data warehouse y también el sistema operativo. Lamentablemente, a la hora de auditar el sistema operativo, el auditor está un tanto limitado porque los sistemas operativos ocultan cierta información que solo se la proporcionan al fabricante de las aplicaciones. Eso es un punto importante para ver. Y evidentemente el sistema gestor de base de datos pues es un foco importante a la hora de auditar porque este es el que maneja. Además, un punto importante es que el sistema gestor de base de datos a veces está dependiente, pero a veces también puede ser que esté independiente, dependiendo del sistema que estemos utilizando, del sistema operativo. Muy bien, con esto hemos concluido, hemos llegado al final de este capítulo número 14 de lo que es la auditoría a las bases de datos. Espero que puedan haber pues comprendido completamente toda esta explicación y que le pueda ser de mucho provecho. Muchas gracias.